Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Adolfo Paredes y mi grupo está conformado por mi persona y por Santiago Quinte. En este video les vamos a explicar el ciclo real que se toman las medidas en el laboratorio y se va a comparar con un ciclo ideal en un diagrama TESS. Entonces, Con el modelo didáctico en clases, lo que hemos hecho es tomar la temperatura en diferentes puntos ya mencionados. En el primer punto, como vemos en la gráfica de aquí arriba, tenemos que en el punto uno tenemos una presión de 300 kilopascales con una temperatura de 18.2. Le sigue con el punto 2 a la salida del compresor, una temperatura de 45.5 grados, una presión de 1550 kilopascales. En el punto 3, ya que este tubo necesita salir de donde esté, del lugar de donde esté el compresor, tiene algunas pérdidas de calor. En este caso, la temperatura es de 49.1 grados, pero se conserva la misma presión. En el punto 4 es la salida del condensador, es decir, que aquí ya perdió energía en el ambiente. Como saben, 49.1 grados es una temperatura muy alta para la temperatura ambiente, así es que hay una transferencia de calor y esta transferencia de calor hace que el refrigerante se pase a su estado líquido y pueda seguir avanzando. En el punto número 4, que es la salida del condensador, ya tenemos a 28.5 grados, es decir que aquí ya se perdió esa energía, ya hubo contacto con el ambiente. Luego llega la válvula de expansión y tenemos como quinto punto la salida de la válvula de expansión que tiene 27.8 grados. Ahora vamos a ver los diagramas TS de un ciclo real y de un ciclo ideal. Como vemos en la parte del ciclo ideal, eh, la, la entropía es constante, sube constantemente, la presión y las dos presiones son igual constantes, la presión de alta y presión de baja. La temperatura 2 es casi similar a la temperatura 3. Y por último, en el punto 4 tenemos un tipo mezcla que entra al evaporador y sale como gas. El refrigerante sale como gas. Luego llegamos a un ciclo, en este caso sería el ideal, porque el ideal estamos trabajando con presiones, temperaturas en algunos puntos y entropías en algunos puntos constante. Bueno, ahora en la temperatura y en el ciclo real tenemos el diagrama que está en este lado. Como vemos en el punto 5 en el punto uno, no se confundan porque en el punto 5 es cuando nosotros le metimos o sea, no se confundan que está a 27.8 grados porque no, este punto 5 es la salida del evaporador. En este caso yo asimilé un- un- una temperatura de 6 7 grados, que es el caso de este refrigerador. Yo estas características consulté en Google. Después que pasa al punto uno, en el punto uno tenemos a 18.2. O sea, hay un sobrecalentamiento en las válvulas para que entre al compresor de manera gaseosa el refrigerante. Luego llegamos al 2R, a veces es 2S o 2R. Bueno, en este caso tenemos la entropía igual en el punto uno que en el punto 2. Aquí no se está considerando la eficiencia isentrópica, pero debemos calcular este punto para luego aplicar la fórmula de la eficiencia isentrópica y sacar el punto 2. Bueno, una vez sacado el punto 2 ya tenemos con la presión que es a 1550 kilopascales, que esto está a una temperatura de 45.5 grados. Después de esto, baja una temperatura de 28.5 grados, que es a la salida del condensador. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el punto 3 de esta gráfica, como vemos, tiene un subenfriamiento. O sea, no es lo que realmente debería ser. Aquí hubo subenfriamiento para que entre a la válvula de expansión siendo líquido comprimido. Una vez que entra, una vez que sale de la válvula de expansión, va a entrar el evaporador. En este caso, el evaporador entra con una temperatura de 27.8 grados a 300 kilopascales. Esto no podemos precisarle exactamente la temperatura, ya que era un valor medio erróneo, porque debería haber sido una temperatura más baja de la que
de la que estaba ahí. Pero se podría decir que los componentes del condensador, los componentes del condensador, las tuberías, todo eso genera fricción y puede haber un calor ahí y esto puede ser el resultado de esta temperatura. Conclusiones y recomendaciones. Una recomendación que se podría tener es que se debe las puntitas para medir la temperatura se debe colocar bien, que haga buen contacto con lo que se quiere medir para tener medidas exactas y las más exactas. Y conclusión, podemos concluir que un ciclo real varía muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que es temperaturas. Y las presiones no es tanto, ya que en un diagrama TS, a nosotros tener la curva, la presión siempre va a parecerse mucho. Ahí en el punto 3 nosotros en un ciclo ideal tenemos líquido saturado, pero en un ciclo real tenemos líquido comprimido o sobreenfriado. Entonces, al nosotros tener eso, baja un poco la presión. Baja un poco la presión por lo que son las tuberías, pero no es mucha diferencia. Hay mayor diferencia en las temperaturas, en los datos tomados en el laboratorio y lo ideal que nosotros tendríamos. Gracias. En conclusión, este refrigerador nos ayuda a ver y comprender cómo funciona un ciclo real de refrigeración, mostrándonos también cómo hay subenfriamientos y subcalentamientos y también cómo el calor que llega al condensador se hace más grande a través de las tuberías. Por el rozamiento se crea más calor y a veces en el condensador llega un calor de hasta 50 grados, como en el caso de este que llegó a 49,1, casi 50 grados, y al y al entrar en contacto con el ambiente que en Quito es casi unos 25, de 20 a 25 grados, hay una transferencia de calor. Esta transferencia de calor hace que el calor disminuya y por sí el condensador se vuelve en estado líquido y ahí existe subenfriamiento. Y este subenfriamiento hace que este subenfriamiento hace que entre en estado líquido a la válvula de expansión. Gracias.